Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy comenzamos con el Triduo Pascual. Se llama Triduo Pascual los 3 días sucesivos que sintetizan el misterio de nuestra fe en Jesucristo. El Triduo es el núcleo de la fe de la Iglesia, es la contemplación del evento de Dios en Jesús desde su vida, su muerte y su resurrección. Una vez que en el Domingo de Ramos nuestro Señor Jesucristo entró aclamado por el pueblo hebreo en Jerusalén, en este triduo contemplamos la intimidad de la relación de Jesús con sus discípulos, el rechazo del pueblo, su muerte y la justicia de Dios sobre la víctima en el misterio de la resurrección. En este día nos encontramos con el Jueves Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo decide celebrar su Pascua. Este evento se da en el atardecer de las vísperas de la Pascua hebrea, cuando Jesús decide celebrar su Pascua en una sala superior. En esta sala y en el contexto de la Pascua, el Señor decide impactar en la vida de sus discípulos, haciendo de esta Pascua una comida de despedida para que su presencia se perpetúe en sus discípulos. La primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, nos presenta el evento del paso de Dios sobre los hijos de Israel en Egipto, que fue convertida luego en una fiesta que conmemora el evento de la liberación, cuando Dios acompaña a su pueblo en la huida por el desierto. Esta fiesta es el evento fundacional que se concretiza en la Pascua, la Pesheva, como lo conocen los hebreos, celebrada, como nos dice el texto, el 14 de Nisan, según el calendario hebreo. En Éxodo 12, 26 al 28 nos dice que el más pequeño de la casa inicia la celebración preguntando ¿qué significado tiene esta cena? La respuesta es una narración de la acción de Dios en medio de su pueblo, según como está escrito. Ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Y nos dice el texto que el pueblo se postró y adoró al Señor. El modo de la preparación evoca la premura de la huida de los hijos de Israel para huir de Egipto. El paso de Dios sobre los hijos de Israel y la Pascua son el memorial que actualiza el evento de Dios en este gesto que se identifica como Pascua, es decir, paso. El Evangelio tomado de San Juan, capítulo 13, los versículos del 1 al 15, se conoce como el libro del cumplimiento o también el libro de la hora, cuando Jesús decide lavar los pies de sus discípulos en el contexto de la celebración de la Pascua. El lavado de los pies es una práctica semita de hospitalidad, donde el esclavo lava los pies de los huéspedes. Los pobres y los enfermos no son dignos de recibir ni de ser recibidos como visita. El texto comienza con el discurso del cumplimiento de la hora de Jesús en el contexto de la celebración de la Pascua. El evangelista nos presenta algo interesante, que es el hecho de lavar los pies, un gesto que en nuestra cultura occidental no tiene ninguna significación, salvo en la liturgia de la Cena del Señor. Una actividad social y cultural se convierte en un rito cultural entre nosotros. Más allá de todo esto, en el texto vemos a Jesús que enseña a sus discípulos sobre el valor supremo del servicio, no como ansias de presumir de frente al otro, sino como donación, dejando que el otro crezca como persona, como hijo de Dios. Igualmente, junto a este gesto pragmático de la pedagogía de Jesús en la lavada de los pies de sus discípulos, aparecen 2 personajes que son claves para entender el sentido del seguimiento de Jesús. Por un lado tenemos la figura de Pedro y por el otro la figura de Judas Iscariote. 2 personajes relevantes que encarnan la vida de nuestra comunidad eclesial. Y a través de estos 2 personajes nosotros podemos decir, no porque se está con Jesús, necesariamente significa que hayamos optado por Él. No porque confesemos a Jesús como Señor, necesariamente significa que compartamos su proyecto.
No es porque estemos dentro de la comunidad, seamos definitivamente signos de comunión. Tenemos dos caminos paralelos que no convergen en el misterio del ministerio de Jesús, que es el camino de Pedro y el camino de Judas. El misterio del ministerio de Jesús pasa por el lavado de los pies, como misión y como identidad de los discípulos hoy. Lavar los pies significa ponerse en el último lugar, no como retórica, sino como un compromiso de nuestra existencia con la existencia de Jesús. Lavar los pies hoy, más que un rito piadoso, debe ser una opción de salir al encuentro de los pequeños, de los débiles, de los indefensos. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 26, nos narra que nuestra vida eclesial es un proceso que tiene su origen en Jesús y se transmite como tradición hecha vida y celebrativa en la memoria de la Pascua. Se conmemora el pasado teniendo presente en nuestros ojos el presente. En nuestro presente, la vida de Jesús, que nos interpela a vivir nuestra vocación cristiana en la vida concreta de los que sufren, para compartir al final de los tiempos la plenitud de la comunión. La gracia del Señor nos acompañe. Buen Jueves Santo, paz y bien.